beginning stages of what will be the last great outpouring prior to his return. We need the faith to believe, to receive what God has promised. We need the courage to fight for that which God has promised. Sé que están haciendo una serie sobre el avivamiento. Y, bueno, tenía otra cosa en el corazón, pero anoche hablé un poco con el pastor y luego me desperté muy temprano en la mañana, empecé a escribir algunas notas y cambié un poquito lo que iba a hablar. Pero, bueno, avivamiento. ¿Saben? El que necesita avivamiento no es Dios. Dios no necesita avivamiento, somos nosotros. ¿Ok? Dios es, y muchas veces malinterpretamos el avivamiento, pensamos que es eso de repente, donde de repente Dios hace algo milagroso y a veces sí lo hace, pero a menudo nos perdemos lo milagroso porque estamos buscando lo espectacular. Muchas veces buscamos un movimiento espectacular de Dios cuando la forma en que Él suele moverse son esos milagros diarios, donde Él guía nuestros pasos, tomamos una decisión y luego la cambiamos y nos damos cuenta de que Dios estaba en ese cambio, donde protegió nuestra vida, donde proveyó sobrenaturalmente, hizo lo milagroso, así que no es Dios quien necesita el avivamiento, somos nosotros. Y escribí algunas cosas porque, bueno, John Wesley fue quien dijo esto. John Wesley mencionaba, el avivamiento es simplemente estar saturado de Dios. Es permitir que Dios llene tu vida. Es permitir que Dios sea parte de tu caminar diario. Es una renovación, es una reforma en otras palabras. La palabra reforma literalmente significa una corrección, y a veces Dios solo corrige nuestro camino un poquito. Es ese empujoncito del Espíritu Santo que dice, eso no va a producir lo que quieres en tu vida. Así que cambia de dirección y esto producirá lo que deseas. Esta decisión, esta manera de hacer las cosas. Me gusta la palabra despertar, es un despertar. Despertar significa que tomamos conciencia. Y para eso está el ayuno, para eso está el dedicar tiempo a Dios para tomar conciencia de que Dios está allí todo el tiempo y sacar todo el ruido de nuestra vida para enfocarnos en Dios, aunque sea por un pequeño tiempo. Y eso trae conciencia. A veces un despertar es un despertar rudo. Un despertar rudo es ese momento en el que nos enfrentamos a un hecho desagradable. Ok, necesito hacer algo respecto a esto en mi vida, esto no está funcionando como quiero. Es una actualización, es una restauración donde dice en Joel que Dios puede restaurar los años perdidos. Dios puede tomar todos esos años perdidos de nuestra vida y restaurar todo lo que sentimos que habíamos perdido. En Hechos capítulo 2, cuando Dios derramó el Espíritu Santo y Pedro se levantó y citó ese versículo de Joel sobre la restauración, porque la gente, cuando los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo ese día, la ciudad salió preguntando, ¿qué está pasando? Y Pedro dijo, esto es eso. Esto es eso. ¿Qué es esto? Bueno, esto es eso de lo que Joel estaba hablando. Esto es eso donde Dios prometió derramar su espíritu sobre toda carne. Esto es eso. Mira, muchos de nosotros pensamos que el avivamiento fue algo que pasó hace 30 años. Vemos atrás y digo, bueno, hubo un avivamiento hace 30, 40 años, hubo un mover de Dios hace 30 años. Algunas personas piensan que eso será algo en el futuro. Cuando llegue será increíble. Pero Jesús dijo, alza tus ojos, porque eso puede suceder hoy. Puede eso suceder en tu vida hoy. Es ahora, es Dios derramando su espíritu
ahora en nuestras vidas. Así que quiero leerles un versículo curioso de la Biblia en el libro de Eclesiastes, capítulo 9. Y siempre que salgo de casa, simplemente agarro una Biblia en inglés. Y normalmente cuando agarro una Biblia en inglés, la gente me pregunta, ¿qué versión es? ¿Inglés? ¿Qué versión usas? En español. Prefiero hablar en español. ¿Cuántos aquí? Ok. Yo tengo 40 y tantos años hablando y predicando en español y prefiero hablar en español porque es el idioma del cielo. Amén. Porque me tomó una eternidad para aprenderla. Ay, Dios. De vuelta al inglés. Eclesiastes capítulo 9. Voy a leer el versículo. Lo leeré de la parte de atrás porque me gusta más esa versión que la que traje. Y Eclesiastes 9, hay un versículo curioso. Una gran lección en él, pero un versículo curioso que cuenta la historia y dice, había una pequeña ciudad con pocos hombres en ella. Y un gran rey vino contra ella, la sitió y construyó grandes trampas alrededor. Ahora se encontró en ella a un hombre pobre y sabio. Y con su sabiduría salvó la ciudad. Y mira la última parte. Pero nadie recordó a ese mismo hombre pobre. La Biblia dice que había una pequeña ciudad y una gran nación vino contra ella, puso sitio a esa ciudad. Una gran nación, un gran ejército vino contra una ciudad donde solo había unos pocos hombres sin esperanza para el futuro. Estaban a punto de destruir esa pequeña ciudad, pero en esa pequeña ciudad estaba este hombre, un hombre sabio, pobre hombre sabio. Y la Biblia dice que con su sabiduría salvó la ciudad. Con su sabiduría salvó la ciudad. Y después dice, pero nadie recordó a ese hombre. Déjame hacerte una pregunta. ¿Aún salvarías una ciudad si nadie supiera que fuiste tú? ¿Harías aún algo sin recibir el crédito por ello? ¿Serías la persona que ayuda a alguien aunque nadie sepa que fuiste tú? ¿Serías la persona que hace algo y no es reconocida por ello? Quiero que mantengas ese pensamiento en tu mente. Voy a contar algunas historias y entenderás por qué estoy hablando de esto en un momento. Pero hace varios años estaba sentado con un amigo en Texas, Charles Neiman, un gran amigo mío. Él tiene una iglesia increíble en El Paso, Texas, y mientras estábamos en su iglesia hicimos lo que usualmente hacen los pastores en la mañana. Cuando la iglesia no está en sesión, fuimos a tomar un café. Porque nunca, esto vale la pena anotarlo, nunca tomes una decisión importante en la vida sin café. Necesitas estar despierto. ¿Ok? Especialmente un café cubano. Ese sí te despierta. Entonces, estábamos tomando café y conversando sobre cosas como solemos hacer los pastores, hablando de teología, un poco de escatología, esas cosas que nos gusta platicar. Y mientras hablábamos en esa pequeña cafetería, sentados en un pequeño patio, pasó un hombre caminando que me sorprendió un poco. Este hombre obviamente vivía en la calle desde hace mucho tiempo, no se había bañado en meses, tal vez más. Su cabello parecía plumas porque no se lo había peinado, y sucio, la ropa rota. Parecía que Conan acababa de salir de una batalla. Un Conan flaco. Y bueno, este hombre pasó caminando. En Perú lo llamaríamos locos de la calle, pero era simplemente un hombre, y recuerdo que cuando lo vi pasar, hice un comentario. Vaya, no sabía que había gente así, sin hogar, así en Estados Unidos. En Perú vemos a muchos así, simplemente vagando, pero a veces hay lugares para ellos. Y recuerdo que Charles me dijo algo, porque yo estaba sorprendido de que este hombre estuviera allí caminando por la calle,
casi desnudo como estaba. Y Charles me dijo esto: qué lástima que ese hombre solo tenga una vida para vivir. Solo una vida. Qué lástima que esté viviendo la vida así. Solo una vida. Y recuerdo que pensé en eso porque solo tenemos una. Eso es todo. Tenemos una sola vida. Si crees en la Biblia, no volveremos. La Biblia dice que es solo una vida y luego entramos en la eternidad. Solo una vida. Es todo. Y ese hombre está viviendo esa única vida así. Y puedes pensar, bueno, tal vez fue por drogas, tal vez por alcohol. Podría haber sido un hombre normal que pasó por una presión extraordinaria y tuvo un cortocircuito. Tal vez era un hombre de familia y algo pasó en su hogar, o tal vez un empresario y la presión de los negocios, lo que sea. Algo se rompió y ahora está en la calle, desperdiciando este regalo que Dios le dio. Porque la vida es un regalo. La vida es un regalo. Es una lástima que tanta gente no valore el regalo de la vida hasta que casi se les termina. He pasado mucho tiempo, llevo más de 50 años en el ministerio, he estado casado 49 años y he sido ministro por 42. He estado alrededor ya por un tiempo. Y una de las cosas que haces como ministro, como pastor, es estar con muchas personas en el último momento de su vida. Lo llamo uno de los momentos más santos, más íntimos, uno de los más vulnerables de la vida de cualquiera cuando estás con ellos mientras pasan de aquí a la eternidad. A veces es realmente triste. He estado con personas en el último momento de su vida cuando me pidieron ir al hospital para estar con ellos y orar con la esperanza de que tal vez entregan su vida a Cristo o lo que sea. Recuerdo que en varias ocasiones en la habitación, la persona en la cama estaba desesperada, casi podías escuchar como al saber que se acercaba el último aliento decían cosas como: no quiero que este sea el final, quiero solo un poco más de tiempo para agarrar al doctor, agarrar a la enfermera, agarrarme a mí como pastor, solo más tiempo, por favor. A veces golpeaban la lámpara por desesperación porque no querían que ese fuera el último momento de su vida. Y luego he estado con otros que son santos. Te contaré la historia de uno de ellos, mi pastor. Mi pastor fue George Evans en San Diego y amaba a este hombre. Fue mi pastor durante 38 años. Un gran hombre. Y bueno, realmente desarrollamos una relación muy cercana. Él tenía 2 hijas, así que me convertí en el hijo que nunca tuvo y él se convirtió en el padre que yo nunca tuve. No crecí con mi papá y por eso él se volvió como un padre espiritual para mí y nos acercamos mucho. Recuerdo el día que estaba en Perú y recibí esa llamada diciendo que mi pastor había sido llevado al hospital. Sabía que estaba en la unidad de cuidados intensivos y que no le quedaba mucho tiempo. Y me llamaron y me dijeron que estaba en el hospital. Así que tomé el siguiente vuelo, volé a San Diego, bajé del avión y fui directo al hospital. Y entré en la habitación de la UCI donde estaba mi pastor. Su esposa estaba ahí, sus hijas y sus esposos también. Y cuando entré, él tenía un tubo para respirar, así que no podía hablar. Lo tenían bajo anestesia, pero lo despertaron lo suficiente para que me pudiera reconocer. Y cuando entré, lo abracé y pude ver la lágrima en su ojo. Tenía una pequeña pizarra y después del saludo vio a su esposa y escribió en ella: quiero ir a casa. Ella le dijo: no queremos llevarte a casa. Él respondió: no, al cielo, estoy listo. Sabía que el tiempo era corto. Dijo: estoy listo, quiero ir a casa. Y luego dijo: pero antes de irme, ¿podemos, por favor, adorar a Dios juntos? ¿Podemos también, Pastor Robert, que predique un mensaje? ¿Te imaginas que en tu último momento lo último que quieras es un servicio más de la iglesia? Un servicio más donde puedas adorar a Dios
esperamos un momento, luego entraron sus hijos, nietos, la hija estaba ahí y comenzamos a adorar. Lo habían sacado nuevamente de la anestesia, su mano estaba levantada hacia el cielo, puedes ver las lágrimas corriendo por su rostro, no por miedo, sino por el amor que tenía a Cristo. Y luego llegó el momento de darle un mensaje, estaba su esposa, las hijas, sus esposos y algunos nietos. Y di el mensaje. Todavía recuerdo el mensaje. Uno de mis versículos favoritos de la Biblia, Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 17, donde habla del rey Salomón. El rey Salomón habla de su padre y dice, mi padre David tenía en su corazón construir la casa de Dios. Y pensé, si hay algo que mi pastor amaba, decía que era la iglesia. Y estaba en su corazón construir la casa de Dios. Se notaba cuánto amaba la iglesia, que lo último que quería era tener un servicio. Quería predicar un mensaje largo. Pero llegó un momento en que su respiración se estaba haciendo más corta y tuve que detenerme. Teníamos que hacer un llamado al altar, así que tomé su mano y le puse sobre todos los nietos. Y luego observé a nuestro pastor, mientras ese velo se hacía delgado. Nos miraba a nosotros en la habitación y luego dejó de mirarnos para ver otra cosa. Y mientras miraba más allá de nosotros, la expresión en su rostro todavía está marcada en mi mente, en mi memoria. ¿A quién estaba viendo? ¿Qué estaba viendo? Apareció una leve sonrisa en su rostro y esa expectativa. Y después entró la enfermera y dijo, se ha ido. Fue un momento santo. Un momento especial. Cuento esa historia por una razón. La vida es preciosa. Tenemos una sola vida. Y eso es todo. Ahora, fui salvo en el sur de California alrededor de Calvary Chapel y la Revolución de Jesús. Si has visto la película de The Jesus Revolution, yo estaba en esa carpa. Estuve allí con Love Song, Chuck Smith, con The Way y Mustard Seed Fade y todos los otros grupos que cantaban en esa carpa los viernes por la noche. No era parte de Calvary Chapel, estaba a 1 hora de distancia. Conducíamos los viernes por la noche hasta el concierto. Y era increíble, pero fui salvo. De hecho, vivía en un garage en la playa de Santa Mónica. Mi único deseo en la vida antes de ser salvo era surfear. Y eso era todo, surfear todos los días. Éramos parte de un grupo en Santa Mónica llamado Dogtown. No sé si alguien ha visto la película de Skateboard Lords of Dogtown sobre skaters, pero era sobre un equipo llamado Zephyr, el equipo de skateboard. Antes de que Zephyr tuviera equipo de skate, tenían un equipo de surf, y esos eran los chicos con los que pasábamos el tiempo en la playa en el sur de California, surfeando para Zephyr, surfeando para la tienda Jeff Go Shop, y un día comenzó a moverse en esa área. Había una pequeña iglesia, ahora voy a dar una exageración a propósito. La llamamos Hipérbole. Esta pequeña iglesia tenía como 50 personas. Ok, esa es la exageración, y sé que había un par de abuelitos, quizás algunos jóvenes, pero básicamente era un grupo de señoras mayores que leían un libro llamado La Cruz y el Puñal sobre Nicky Cruz. Y se les metió en la cabeza que podían ir a ganarse a los chicos, a esas pandillas que vivían en los garajes de la playa, donde yo estaba. Entonces, con el tiempo, uno de los chicos de la playa, un tal Rick, fue salvo. Y recuerdo que un día Rick se nos acercó y nosotros lo estábamos evitando porque ahora era diferente, es decir, estaba ahí predicando y haciendo todo ese rollo de un solo camino y, bueno, Rick seguía intentando acercarse a nosotros y un día nos alcanzó y dijo, oigan, ¿quieren ir a un concierto? Le dije, ¿a dónde? En la iglesia. No vamos a la iglesia. Es decir, para mí un concierto en la iglesia, en mi mente sonaba abuelita tocando el órgano, no me interesaba eso. Y él dice, no, es un concierto de rock. Le dije, ¿de rock en la iglesia? Sí. Ok, tengo que verlo, dije. Bueno, vamos. Entonces fui a hablar con mis amigos a la playa. ¿Quieren ir? Sí, vamos, viernes por la noche. Ok, nos vemos aquí en los garajes. Y luego vamos con Rick al concierto. Ninguno de mis amigos apareció, solo Rick y yo. Y ahora Rick era un tipo más grande, así que no podía ya zafarme. Íbamos de camino a la iglesia
Y mientras manejaba rumbo a la iglesia, lo único que le pregunté a Rick ¿es un concierto de rock, cierto? Y me dijo, sí, es de rock. Le dije, bien. ¿Habrá chicas? Me dijo, sí. Perfecto, vamos, vamos. Y cuando llegué, las chicas eran de 70 años en adelante. Y hicieron el concierto y al final estuvo bien. El tipo que tocaba la guitarra la dejó, agarró un micrófono y comenzó a hablar de Jesús y dijo, ahora quiero hacer algo. Si alguien aquí quiere recibir a Jesús, ¿puede levantar la mano, por favor? Yo miraba alrededor pensando, ¿quién lo hará? Esperó un momento y luego dijo, ahora sé en mi corazón que hay alguien. Yo seguía viendo alrededor esperando y entonces dijo algo como esto, escuchen. Tenemos toda la noche y me di cuenta de que si no levantaba la mano no saldríamos de allí. Así que levanté la mano porque sabía que había alguien. Y miré y él dijo, ¿quieres venir al frente? Y fui al frente y recé esta oración. Mi vida cambió radicalmente. Radicalmente. No me lo esperaba. Y recuerdo que la iglesia estaba cerca de la playa. Estábamos en una iglesia pequeña llamada Hope Chapel, a como 1 hora de Calvary Chapel, y empezamos con esto. Los domingos en la mañana, después de surfear, íbamos a la iglesia. Como podías ir tal como eras, literalmente estábamos en el agua alrededor de las 9 de la mañana, la iglesia empezaba a las 10, a las 9, gritábamos a todos los chicos en el agua, ¿alguien quiere ir a la iglesia? ¿Qué? ¿Ah, sí? Sí, vamos, vamos. Entonces empezamos a marchar con nuestras tablas de surf, las dejábamos en la parte de atrás, dejando marcas de trajes mojados en los bancos y adorábamos a Dios. Nos recibieron. Nadie dijo que no podíamos hacerlo. Dijeron, solo ven tal como eres. Y esa pequeña iglesia creció de 50 a 800 en el primer año. Fue increíble. Fue increíble. Ahora, en esa iglesia, una de esas abuelitas como que me adoptó, ella veía que seguíamos llevando a otros surfistas a la iglesia, entonces cada domingo cuando iba tenía una bolsita de golosinas, tenía galletas, un cupcake, un pedazo de pastel, siempre tenía algo para mí. Fue increíble esta pequeña abuelita. Y luego empezó a hablarme después de la iglesia. Varias veces me contó historias de misioneros. Y algunas de esas historias me decía, eso te gustó, ¿verdad? Mira, lee este libro. Y leí un libro de misionero y me gustó. Luego me dio otro. Y después de un tiempo, la pequeña abuelita en la iglesia me miró y me dijo, Robert, lo más difícil que podrías hacer por Dios es ser misionero. Le dije, ok, lo haré. Ese es mi llamado. No fue una voz profética, ni un ángel del cielo, ni una visión. No, fue la abuelita. Gracias a Dios por las abuelitas en la iglesia, que adoptan a algunos niños perdidos. Y esta pequeña abuelita en la iglesia, bueno, ella me dijo, yo luego fui al pastor y le dije, quiero ser misionero, ¿qué hago? Y me dijo, voy a estudiar. Le dije, ¿a dónde? Y me dijo, Dios te guiará. Y fui al seminario bíblico. Luego fui a Perú. Y he estado en Perú 42 años. Ha sido increíble. Es asombroso lo que Dios puede hacer con un surfista hippie. No cuento mucho esta historia, pero entenderás por qué en un momento. Desde que estoy ahí, he visto a Dios hacer cosas asombrosas, increíbles. He volado con el presidente de Perú a Estados Unidos en una cumbre sobre drogas, con 7 presidentes de Sudamérica. ¿Te imaginas eso? Yo, un pequeño surfista hippie, con 7 presidentes de Sudamérica. No fue político de mi parte, estábamos haciendo trabajo social buscando ayuda para Perú. Y he recibido certificados por el trabajo social que hacemos. He recibido reconocimiento del Congreso, llave de ciudades, que no abren ninguna puerta. Y he tomado todas esas cosas y certificados. Nunca los verás en una pared si vienes a la iglesia. Están en algún cajón, no tengo idea de dónde estén. Porque para mí todo eso solo es una estrella y una corona que algún día arrojaré a los pies de Jesús. Ahora, he visto cientos de miles de personas entregar su vida a Cristo.
déjame contarte una historia sobre una vida, porque a veces nos preguntamos, ¿una vida? Mi vida, Dios nunca podrá usarme, eso pensaba yo. Y sé que muchas otras personas piensan, bueno, mi vida ya se acabó, de verdad, ¿puede Dios usarme? Déjame contarte sobre una vida. Hay una historia que me gusta contar sobre Nathan Hale. ¿Alguien sabe quién fue Nathan Hale? Vamos a tener una pequeña lección de historia. Bien, Nathan Hale fue un patriota. Cuando George Washington, antes de que Estados Unidos se convirtiera en nación, buscaba la independencia de Inglaterra, George Washington era general y le dijo a algunas personas, necesito a alguien que pueda cruzar las líneas enemigas hacia Nueva York y decirme cuántos soldados tienen los ingleses, cuántos barcos, dónde están sus barcos, dónde están sus tropas. Y Nathan Hale, un joven de 22 años, dijo, yo iré. Así que Nathan Hale, con 22 años, fue por George Washington a Nueva York y en una semana, ya estaba averiguando dónde estaban las tropas y los barcos. Después de una semana, fue capturado por los británicos. Y a la mañana siguiente, lo colgaron. A la siguiente mañana. Y cuando se lo llevaron, un soldado británico le preguntó a Nathan Hale, ¿tienes alguna última palabra? Y las últimas palabras de Nathan Hale son famosas. Él dijo, lamento que solo tenga una vida para dar por mi país. Cuando Nathan Hale dijo, lamento que solo tenga una vida para dar, lo que realmente estaba diciendo era esto. Si pudiera hacerlo todo de nuevo, si tuviera otra vida, haría lo mismo. Él no tenía arrepentimientos, solo tuvo la oportunidad de servir una semana sin arrepentimientos. En otras palabras, lo haría otra vez. Murió a los 22 años sin arrepentimientos. ¿Cuántas personas conocemos que viven hasta la vejez con arrepentimientos? Llegan al final y se preguntan viendo atrás, ¿qué hice? ¿Valió la pena? ¿Una vida realmente puede hacer la diferencia? Me gusta leer historias y te contaré un par. Uno de mis misioneros favoritos, David Livingstone, fue a África en los días en que África era básicamente un continente oscuro y desconocido, y hablamos del siglo XVII, 1700, perdón, y cuando David Livingstone llegó, las puertas empezaron a abrir y se comenzó a hacer avances con grupos de personas para llevarles el evangelio. Entonces envió una carta de regreso a Inglaterra y pidió ayuda, diciendo, por favor, envíen ayuda. Y unos jóvenes respondieron enviándole una carta de vuelta. En esos días las cartas tardaban meses en llegar por barco. La carta decía, ¿dónde está el camino? Livingstone respondió a los jóvenes, si necesitan un camino, quédense en casa. No hay caminos. En otras palabras, solo porque sea difícil no significa que no lo hagas. Solo porque se ponga difícil no significa que no lo hagas. Una de mis historias favoritas es la de William Carey, a menudo llamado el padre de las misiones modernas. Me identifico un poco con William Carey. Si llegas a conocerme, tiendo a ser introvertido, a veces un introvertido un poco torpe. Estoy bien con ello. Porque un día me di cuenta de que los extrovertidos no siempre tienen las mejores ideas. Los introvertidos tienen un superpoder. ¿Cuál es ese superpoder? Pensamos. William Carey dijo, quiero ir a India. Y la gente dijo, ¿tú? ¿Qué puedes hacer? Y William Carey dijo, puedo cultivar. Entonces William Carey fue a India y empezó a ayudar a la gente durante 20 años. Ayudó a la gente sin un solo convertido, ni un convertido en 20 años. ¿Te imaginas enviar una carta de misión a casa y no tener convertidos más que amigos? Diciendo, no tengo convertidos, pero he hecho algunos amigos. Les enseñaba a plantar huertas, a añadir valor, a mezclar cosas. Y un día, un hombre se le acercó y le preguntó, ¿por qué nos ayudas tanto? Y él dijo, soy cristiano. El hombre preguntó, ¿qué es eso? Y ese hombre se convirtió en su primer convertido.
A partir de ese primer convertido, William Carey ganó millones de personas para el Señor. Un hombre, una vida. Un hombre. Te contaré de otro hombre. Uno de mis favoritos se llama John Hyde. Si lees la historia, a veces lo llaman Praying Hyde. Pero John Hyde, Praying Hyde, él fue a la India también y probablemente era uno de esos tipos torpes. Vivía muy humildemente en un cuartito sobre una tienda y en ese cuartito solamente oraba y nunca conseguía un convertido. Era difícil conseguir uno, nunca tuvo un convertido, pero empezó a orar, oraba al lado de su cama y clamaba a Dios. Decía, Dios, solo envíame uno, solo te pido un convertido, eso es todo. Y después de varios años, un hombre dio su vida a Cristo. Y John Hyde dijo, Dios, si me das uno, ¿puedes darme otro? Y después de varios meses consiguió un segundo. Luego dijo, Dios, si me das otro, ¿puedes darme uno al mes? Oró y Dios le dio uno al mes. Luego dijo, Dios, si me das uno al mes, ¿puedes darme uno a la semana? Y Dios le dio uno a la semana. Oraba horas al lado de su cama. Dios, si me das un convertido a la semana, ¿puedes darme uno todos los días? Y Dios le dio uno por día. Y luego oró, y Dios, si me das uno cada día, ¿puedes darme 10 cada día? Y Dios le dio 10 cada día. Luego oró, Dios, si pudieras darme 10 cada día, ¿puedes darme 100 cada día? Estamos hablando de avivamiento. Su vida se llama El hombre que oró el avivamiento. Una vida. Un hombre oró el avivamiento. Un hombre. Un hombre, una vida. Ahora, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Porque una abuelita. He estado en el ministerio 42 años. Y creo que el día que llegue al cielo no voy a tener una fila de todos esos cientos de miles de personas que he llevado a Cristo detrás de mí. Creo que todos van a buscar a la abuelita. Nadie conoce su nombre. Ella no tiene idea de cómo influyó mi vida. No tiene idea de lo que hice con mi vida. Y lo mismo con nosotros, una vida. No tienes idea de cómo puedes influir. Las abuelitas aquí, adopta a alguno de estos jóvenes que vienen. Ellos necesitan amor y ánimo. Amén. Todos los jóvenes aquí tienen un regalo que pueden dar a Dios. Eso es increíble. Da a Dios tu futuro. Una vida. Te preguntas, ¿Dios puede usarme? La respuesta es absolutamente sí. Sí. John Hyde oró mucho. Dicen que ahora tiene su cuarto preservado y cuando vas a ese cuarto puedes ver el lugar donde sus rodillas tocaban el suelo, las marcas del piso de madera por un hombre que oró y creyó en Dios. Una vida. Una vida. Te sorprendería lo que Dios puede hacer contigo. Todo lo que se necesita es darle tu sí. Dale tu sí. Y déjame terminar con esto. Siempre sé cuándo es tiempo de parar, cuando los músicos se acercan detrás de mí. Hay señales y maravillas en la iglesia. Mi esposa da señales y maravillas. Pero déjame decir esto antes de terminar. Dios te ama. Bien, tengo que repetirlo. No lo entendiste. Dios realmente te ama. No lo entiendes. Déjame decirlo una vez más. Dios te ama. Eso está mejor. Mira, Dios te ama más de lo que puedas imaginar. Sé que hay personas aquí que dicen, bueno, si Dios me ama, ¿por qué mi vida es un desastre? Dios no es el problema, Él es la solución.
La Biblia dice Dios amó tanto al mundo y miramos al mundo y decimos el mundo está sufriendo, el mundo es un desastre, ¿por qué hay pobreza, guerra, injusticia? ¿Por qué pasa todo esto? Dios no es el problema, Él es la solución, porque nos hemos distanciado de Dios, nos encontramos en el desastre en el que estamos, pero cuando vuelves a Dios la vida tiene sentido. Pero lo que pasa es que el amor de Dios es perfecto. Y muchas veces no entendemos la perfección del amor de Dios. Primero, cuando digo que es perfecto, eso significa, mira, en el amor perfecto, nuestro amor es condicional, es contractual. Amo, pero espero algo a cambio. Amo, pero por favor, dame algo de amor también. Es un tú das, yo recibo. Eso es nuestro amor. El amor de Dios es incondicional. Él te ama sin garantía de que alguna vez lo amarás de vuelta. Pero si lo haces, verás, el amor de Dios es así. Dios sabe que el verdadero amor nunca es una obligación. Nunca puedes hacer que alguien te ame, no puedes obligar a alguien a amarte. El amor nunca es una obligación. El amor solo es real cuando sale de tu propia voluntad. Tú decides, yo amaré de vuelta. Dios no va a invadir tu vida. Pero si le das acceso, Él entrará. Si le das acceso, entrará en tu vida. La Biblia llama a esta experiencia nacer de nuevo. Eso fue lo que hice aquel día en ese concierto. Abrí mi vida y le di acceso a Dios y Él entró. Y me gustaría tener la oportunidad, el privilegio de invitarte, si nunca has orado esta oración, de permitir que Dios entre en tu vida, de darle acceso. ¿Puedo tener el honor de orar contigo hoy? Si nunca has orado esta oración, ¿quieres orarla conmigo esta mañana? Solo di, Dios, te doy acceso. Ahora, haré esto en privada, nadie viendo alrededor, un poco de privacidad, y si estás aquí y nunca has orado esta oración y quieres hacerlo esta mañana, hazme un favor, levanta tu mano, no voy a avergonzarte, solo quiero ver con quién estoy orando. Dios los bendiga, Dios te bendiga, veo sus manos, Dios te bendiga, Dios los bendiga a todos, gracias. Gracias a todos, Dios los bendiga. Para todos los que levantaron la mano, voy a orar una oración y te pido que repitas conmigo. Ponlo con tus propias palabras, di estas palabras con sinceridad a Jesús. Cierra los ojos sin distracciones, solo tú y Dios. Solo repite esta oración conmigo. Padre Celestial, vengo a ti hoy y te pido que entres en mi vida. Jesús, creo en ti y sé que moriste por mí. Perdóname de mis pecados. Entra en mi vida y ayúdame a caminar contigo el resto de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga. ¿Por qué no nos ponemos todos de pie? Qué hermosa mañana. Qué hermoso mensaje. Vamos, podemos dar gracias a Dios por el pastor Robert Barrett. Pastor Robert, gracias. Gracias por tu tiempo, gracias por tomarte el tiempo de estar aquí en Miami. Sé que estás extremadamente ocupado. Sé que pastoreas a miles de personas en todo el mundo, pero queremos honrarte, queremos dar gracias a Dios por tu vida, por tu sí hace muchos años. Por eso Perú es un país diferente, por eso nuestra iglesia es mejor, por eso el mundo es mejor. Gracias, gracias, gracias una vez más. Podemos dar gracias a Dios por el pastor Robert Barrett. Se levantaron manos en todo el auditorio. Yo estaba viendo, tuve que subir las escaleras, pero si hoy tomaste la decisión de seguir a Jesús, queremos decirte, primero, te amamos. Creo que es la mejor decisión de tu vida. Segundo, tenemos un regalo gratuito para ti. Habrá muchas personas del equipo afuera y estarán mostrando estas bolsas de regalo. Solo acércate y di, hice la oración con el pastor Robert y te entregarán esta bolsa, es totalmente gratis. Pero es un regalo de nosotros para ti. Dentro de ella hay una taza de café de Calvary, hay un cuaderno, hay un cupón para café, pero lo más importante, hay una Biblia.
Es una Biblia para nuevos creyentes, para nuevos cristianos. Te ayudará a entender lo que estás leyendo. Por favor, no salgas de este lugar sin recoger tu Biblia. Una vez más, damos un aplauso a cada persona que tomó la decisión hoy. Amén. Vamos. ¡Qué mensaje tan hermoso! Dale tu sí a Dios. Amén. Dale tu futuro a Dios. ¿Qué puede hacer Dios con tu vida? Al salir, verás que hay una gran fiesta afuera. Recuerda, septiembre está bastante lleno. El próximo miércoles es Flourish. En 3 semanas comenzamos la conferencia Calvary. Será totalmente monumental, histórica. Y mañana comenzamos oración y ayuno. Síguenos en las redes sociales, Calvary Miami. Tenemos toda la información sobre el ayuno, Flourish y la conferencia. Regístrate para la conferencia. Pero quiero que salgas y te unas a un equipo. Mira a la persona a tu lado y dile, vamos a unirnos juntos. Y verás que hay personas afuera. Vamos con las manos levantadas. Padre, te damos gracias. Te amamos. Gracias por este día. Vamos a orar una vez más. Padre, gracias por tu bondad. Gracias por tu gracia, por tu amor y misericordia. Ve adelante de nosotros esta semana en el nombre de Jesús. Amén y amén.